sí, ya vamos a empezar. Este es el detrás de los micrófonos de Trivium Espiritual y hoy vamos a hablar acerca de la película La Dama de Negro. Ya casi entramos, muchas gracias por esperar. No sabemos hacerle a los controles. Así pasa. Descarta el otro control. Hola, ya estamos aquí en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn y también por medio de las páginas de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy vamos a hablar acerca de la película La Dama de Negro, pero primero vamos a presentarnos brevemente. Buen día, bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual. Soy Emelis, gracias por acompañarnos. Hola, yo soy Gálata, por favor escríbanos y todos sus comentarios sobre la película. Hola, yo soy Sandriana, bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual. Esperamos su participación porque han estado un poquito calladitos últimamente. Un poquito mucho y esta vez tuvimos que posponer la otra película, pero esperamos que ya hayan visto La Dama de Negro. Es una película bastante interesante, quizá a muchos hasta les sacó un pequeño sustito, pero está bastante tranquila, creemos nosotros. Y si no la han visto, pues la próxima semana también la pueden ver. Bueno, ahí la van viendo en la semana y nos van comentando todavía más y por lo pronto nos va a dar la introducción acá Emelis. Bueno, La Dama de Negro o The Woman in Black es una película de terror dirigida por James Watkins y se estrenó en 2011. Para aquellos que son o fueron fans de Harry Potter, pues tenemos a Daniel Radcliffe como el protagonista de esta película, que hace el papel de Arthur Kipps, que es un abogado viudo que tiene un pequeño hijo de 3 años y que para no perder su trabajo en el bufete de abogados que está en Londres, tiene que dejar a su hijo al cuidado de una niñera y viajar a un remoto pueblo para poder resolver los problemas, toda la situación jurídica que dejó una persona, un cliente suyo, que acaba de recientemente fallecer. Entonces, la gente cuando llega a este pueblo, pues lo mira muy hostil y es medio grosera con él. ¿Medio? Bueno, le estaba suavizando, es muy grosera con él y de hecho, así como que vete, aléjate, pues, ¿para qué vienes aquí, no? Y él no entiende la razón de por qué las personas son tan hostiles. Entonces, hay un colega suyo que se llama Daly, lo lleva hasta el pueblo y le empieza a comentar un poco acerca de la situación particular que se vive en este lugar. Entonces ya lo lleva a la casa donde tiene que empezar a buscar papeles, cerrar trámites y todo esto que está más allá de la salina, en el punto más remoto del pueblo donde está totalmente aislado y que siempre hay neblina. Y baja la marea a cierta hora y sube a cierta hora. Le habían dicho que por favor no se quede solo. Para eso su amigo le da un amigo perruno para que lo acompañe. Amiga perruna para que lo acompañe en estas horas y que en ningún momento se quede solo. Y eso es muy tajante con él, así de no te quedes solo, o sea, quédate con ella. Hazle caso a ella y si ella ladra, tú corre casi, ¿no? Entonces, conforme se va quedando en esta casa empiezan a suceder cosas particularmente extrañas. Entonces él se afana en tratar de entender qué es lo que está sucediendo, porque desde que se aparecen sombras escucha objetos que se empiezan a mover, sillitas que empiezan a rechinar, Juguetes que empiezan a moverse, pasitos por un corredor y de repente la sombra de una mujer que se ve demasiado tétrica a través de una ventana en las tumbas del jardín, pues ya la empiezan a hacer así como que, caray, ¿qué está pasando, no? Pero sí aguantó bastante rato ahí solito y estuvo ahí moviendo las cosas, ¿no? Sí, o sea, sí aguantó, pero hasta que ya empezó a desentrañar el misterio de esta mujer y quién es y por qué todas las personas, siempre que la llegan a ver, para ellas es un auguro de que alguien va a morir, especialmente un niño. Entonces él tiene que empezar a moverse si quiere que la vida de su pequeño y de muchos otros niños no esté en peligro, incluida la suya.
casi nada. Nada Pero más. por eso le tenían tan, bueno, por eso el pueblo no quería que él estuviera ahí en la casa porque iba a mover las aguas y comenzara que la dama de negro empezara a atacar de nuevo. Porque cada vez que alguien la veía, pues tenían ellos la fuerte creencia de que un niño iba a fallecer y así sucedía. Entonces hasta le decían a Arthur, no te sientas culpable, y él... ¿Y yo por qué? No, si yo no hice nada. Pero nadie le decía nada. Exactamente, y él mismo dijo, ¿no? Pues si me hubieran avisado que tenían al menos esa sospecha, no me hubiera acercado. Pero no, ahí estaba. Y todo se pudo haber prevenido, pero a partir del miedo y demás, pues no se puede hacer gran cosa, definitivamente. El miedo engendra miedo, entonces. ¿Habría miedo en la población? No, bueno, es que Terror. estábamos a más allá de miedo, pánico, terror, estábamos a un nivel más arriba. Y ahí también vemos dónde está la tensión, está su realidad, ¿no? Si le estaban dando tanto poder a esa visión de la dama de negro, pues eso era lo que iba a pasar y eso pasó, se estaban ahí pues todos enfocados a que algo iba a pasar, que se iba a mover. Y sí, siempre sucedía que un niño se suicidaba por la guía, por estarse llevando a... Bueno, Por la influencia, la ¿no? De influencia, ella. eso. Y Ajá. aparte que no era algo de reciente, ¿no? Ya había varias generaciones que estaban viviendo esta situación y muchísimas familias que lo estaban repitiendo el patrón, porque había familias que tal vez se había llevado a uno, pero luego se llevó a otro. Pero ahí había un trasfondo, ¿no? De por qué eran las acciones que tenía esta mujer, la dama de negro, porque todos decían al principio, es que pues ¿por qué se los lleva? Qué mujer tan mala. Pero era una especie de... Y sí, o sea, sí tenía parte de mala, pero era un rencor acumulado por situaciones que el mismo Arthur fue descubriendo conforme fue revisando todos los documentos y fue de viva voz conociendo la historia de esta mujer, cómo le quitaron a su hijo, todo lo que le hicieron, y ahí es donde decimos, ahí la mujer se volvió vieja y empezó a ser un verdadero desastre, porque tenía rencor por todas esas situaciones, sobre todo por el que le habían quitado a su hijo de una manera no muy bonita, porque también ella era madre soltera y era esas cosas del que dirán. En Y aquella en esa época, en esa estábamos época. hablando en una época donde una mujer a fuerzas tenía que tener un marido y si no lo tenía, pues ya era una mujer que estaba perdida y había sido dejada y muchas Le veces... argumentaban problemas mentales. también. Exacto, y de esa situación incluso las familias pues preferían negar su existencia. No, es que qué va a decir, o sea, has manchado la reputación, ¿no? Bueno, todas esas cosas que le hicieron fue la justificación de ella por la cual estaba tomando venganza contra todo el pueblo de que, a mí no me dejaron a mi hijo, pues ustedes tampoco van a tener a sus hijos y me voy a desquitar siempre. Siempre, no. Pero bueno, aquí como nos pasa en el mundo, ¿no? Tiene que ver con un dolor o con un miedo muy profundo. Y ira. Y ahora dices, bueno, ay, ¿por qué es tan mala? Y yo creo que eso nos da también explicación muchas veces cuando conocemos a personas. Hay un motivo. Y ella vivió el dolor de perder a un hijo y ella consideró que si se lo estaban quitando, la otra persona se iba a encargar de que estuviera bien. De ahí surge ese gran rencor. A ver, oye, me lo quitan porque X no soy apta mentalmente. Perfecto. Y para que se muera y que ni siquiera sacas Sí, el por eso cuerpo. lo querían. Ajá, para eso lo querían. Sobre todo ella justifica todo esto porque es un engaño del ego. Justifica todo y dice, no, pues es que estoy en la razón porque la otra fue egoísta, porque no quiso sacar el cuerpo de mi hijo, nada más pensó en sí mismo. Y como se darán cuenta, es un juego del ego en el que justifica el que se genere más caos y se genere más miedo. Y ahí es lo que decimos, ¿no? El perdón no solamente es para la otra persona, sino para uno mismo. Ahí ella tenía la culpa de haber dejado que se llevaran al hijo, no haber podido hacer nada, entonces quedó también con ese daño y contra la hermana era como que fue tu culpa y no me voy a ir y por eso se ató a esa casa, a todas esas circunstancias y pues como decimos, se llevaba a los demás niños y los demás niños qué culpa tenían literalmente. Pues es que era, si yo no fui feliz, pues no voy a dejar que nadie sea feliz, ¿no? ¿Por qué? Si me quitaron lo que yo más quería, pues yo les quito lo que más quieren para que todos estemos en igualdad de circunstancias, o sea, todos parejos. Todos contribuían a ese mismo juego, como bien dice Galata, todos
todos le daban ese poder de ella tiene el control, nosotros nos tenemos que ajustar a lo que ella está pensando, pero también nosotros sentimos culpa por todo lo que le hicimos, nos sentimos impotentes, ¿por qué no? Entonces ahí también decíamos, si había un espíritu, ¿por qué no de pérdida mandaron a llamar a Constantín para deschamucarlo o algo? Sí, y aparte porque era rencor de generaciones, ¿no? Por toda, pues también la historia con el marido y la hermana, y pues indirectamente pues todo el pueblo la juzgó de alguna manera, ¿no? Porque, digo, aunque legalmente digan que el hijo era de la hermana, todos sabían por abajo pues que no era de la hermana porque la hermana no podía tener hijos y era de la otra hermana. Ellos aceptaban la culpa de por qué les estaba ella quitando los hijos, ¿no? Por eso, sentían de cierta forma culpables de toda esa injusticia que había pasado y, chin, pues ya nos va a quitar otro hijo, pues no podemos hacer nada. No, o sea, no tenemos la idea de qué implica tener el dolor de que muera un hijo, ¿no? Yo creo que aquí también podríamos llevarlo más profundo, desde una perspectiva más alta. Todos en el juicio a los demás definían que eran culpables. ¿Y qué pasaría entonces si nos viéramos, bueno, ellos y nosotros acá en este momento, nos viéramos inocentes? Chan, chan, chan. Ya empezamos con los textos, como para que se darán cuenta. Ya me estaba acordando ahorita de una situación, continuando con lo de Galata, que me sucedió en la vida, de una señora que me dijo que el señor de las flores la trató muy mal y ay, qué genio tan geniudo. Y así es normalmente el señor, no, es bien amable. Ah, entonces le pasó algo, le digo, ah, sí, pero qué culpa tengo de que se desquite conmigo. O sea, no se puso tampoco en el papel de ver a la otra persona, y es lo que nos pasa a todos. Podríamos ver también con la dama de negro, cómo ponerse o no en el papel de la otra parte resulta un poco complicado para algunas personas, y pues por eso mismo se va generando todo este juego del ego, un círculo vicioso que no lleva a nada, como es necesario el cambio de pensamiento ahí. Y eso fue al final, en parte, al Arthur, al empezar a leer toda su historia, lo que le empezó a abrir un poquito los ojos, ¿no? Porque dice, bueno, no debe haber una razón para que se comporte así. Y al empezar a leer las cartas, ver la historia, ver todo lo que implicó, y incluso verla a través de una ventana en una fotografía y luego que se le apareciera en las lápidas, empezó a ver que pues había una razón dolorosa de fondo, pero algo empático, ¿no? Sí, hizo todo, porque digo, al fin y al cabo él es padre, él era padre, acababa de perder a alguien muy querido que era su esposa, y pues en parte la entendía, ¿no? Así de, bueno, no fue mi hijo, pero sí fue alguien a quien yo quiero mucho, y que para mí lo más importante era seguir estando con esa persona, y fue que empezó como que a tratar de hacer algo diferente para que ella no siguiera en ese caos vengativo. Ayudar desde donde él podía, ¿no? Exactamente. Pero ahí seguimos con lo mismo. Ya, a pesar de todas las ayudas, en la frase casi del final de la película, dijo, jamás los perdonaré, jamás los perdonaré. No, sí. A mí me gustaría comentar un poco de él también estaba en una depresión profunda por el apego a la esposa que falleció. Y entonces también eso, también podríamos verlo en la vida, que qué tanto nos generan los apegos. De qué manera, por ejemplo, a lo mejor él podría estar en una condición distinta, pero su tristeza también le quitaba oportunidades. Claro. Sí, inclusive pensar, hay un movimiento al inicio de que tenía la navaja cuando se estaba rasurando, que estaba considerando el suicidio. Daba a entender que Ajá. se iba a cortar, ¿no? O sea, también el tema en la película es el suicidio. Sí, porque todos los niños se suicidaban, los llevaba al suicidio, la dama de negro, porque lo que hemos hablado acerca de que un suicida no va directamente hacia la luz, sino que se queda ahí atrapado. Y pues así se quedaban los niños, y al final también se ve cómo están ahí todos en la lápida, como que ok, ya sacaste al otro niño del fango, pero ¿y nosotros qué? Ajá, ¿nosotros quién nos va a ayudar? Y la dama de negro, aún así, aunque ya tenía el cuerpo de su niño, pues tampoco decidía dar un paso más allá. Me recuerda como la película de los otros, que también la mamá, ella, que fue suicida justamente ella, y ella mató a sus hijos. Todos se quedaban en ese mismo mundo porque como era su zona de confort, no querían salir de eso, era lo que conocían y era a lo que se resignaban a vivir con tal de
no ir más allá de la bruma en el caso de los otros. A mí me parece que estaban atrapados, ¿no? Ujú. Y es lo que muchos nos comentan los maestros. El control, el dolor, el apego, o sea, todo eso nos atrapa y nos quita la oportunidad de vivir cosas padres que pueden estar sucediendo en este momento, pero nuestra atención, como está enfocado en eso, vamos, entre comillas, negativo, no nos hacemos nuestra propia jaulita. Y ahí está la importancia también de prepararnos para la muerte, ¿no? Ujú. Porque lo que hemos dicho, donde está tu atención está tu realidad. Y si crees que no vas a ir a ningún lado después de que mueres, pues ahí te quedas en el mismo escenario, en la misma casa como los otros. Otros van a venir, pero esta es nuestra casa. Generalmente ahí están muchos apegos, muchas culpas, el no merezco. Entonces es comenzar a trabajar en que, ok, pues ya sucedió y suelto. Entonces apegarte del mundo e ir hacia algo más, hacia la luz, hacia lo que cada uno crea. Nosotros siempre vamos, bueno, llevándolos a que crean en la unificación, no solamente a un pedacito, sino tenerlo todo, ya estar en paz y no encontrarle sentido a esta fila de reencarnaciones al samsara. Sí, inclusive ahorita que lo mencionas, este camino que tú describes tiene que ver con una satisfacción duradera. En cambio, esto que vende el ego, ella pareciera que le dicen, no, mientras más niños mueran como el tuyo, te vas a sentir mejor. Y no es así. No encontraba Entonces, fin. el ego se manifiesta, el pensamiento de separación te hace creer que haciendo X cosa de manera compulsiva, vas a encontrar satisfacción, pero es instantánea, es un momentito nada más y al final de cuentas genera más dolor y más caos. Ahí también le podríamos aventar la pregunta a los radioescuchas de ustedes, ¿en qué se están encerrando? ¿Qué ciclos están continuando? ¿Y qué les hace sentir? ¿Sienten que ya alcanzaron? Y los justifican. Y lo justifican. ¿Sienten que ya alcanzaron esa felicidad o todavía sienten que les falta, que no, cualquier cosa que estén ustedes buscando, no la han saciado, no la han llenado? Entonces quiere decir que por ahí ya van por el camino del ego y no por el camino de la unificación. Que es lo que siempre decimos, ¿no? Están las dos posiciones de tomar las decisiones desde el pensamiento, que manifiesta los dos caminos, como lo bueno, lo malo, y el sentimiento, que es hacia la unificación. Si realmente le pones un propósito alto o ayudar a otros, los resultados son más benévolos, llevan hacia una resolución y no solamente beneficia a uno, sino a más. De ahí, para poder tomar ese camino, es muy importante este asunto de validar el daño o no. En diferentes corrientes nos hablan la importancia del perdón, inclusive al nivel de, ¿sabes qué? Esto es una ilusión y no pasa nada. Y regresando a la película, ahí si la dama de negro hubiera decidido perdonar, ¿qué otro? Lo que tú ya no está ya describías, la de parte que dos. soltara, siguiera la luz, pero y no. sobre todo los niños hubieran podido salir del limbo en el que estaban atorados, porque al haberse suicidado, pues se quedan en el mismo estado eternamente hasta que sean conscientes de lo que sucedió y puedan abrirse a pedir ayuda, pero pues eran como pues sí, o sea, los fantasmitas, pero vacíos, así de, ¿y ahora cómo salimos de aquí, no? Y que siempre ella, pues, cómo se veían al final junto a ella, y eran muchísimos, y de todas las edades, y esas pequeñas almas inocentes que se quedaron atoradas de, pues, ¿ahora qué hacemos, no? Ahí se nota esa importancia de una guía espiritual, ¿no? Nosotros siempre les ponemos a su alcance diferente información, y sobre todo cuando nos llegan a pedir ayuda de manera personal, a través de consultas, pues hay personas que nos dicen, pues es que yo tengo a esta persona, ya falleció hace 10 años, más años, pero yo aún siento que está aquí. Y cuando platicamos con la persona que ya trascendió, nos dice, pues es que yo, ¿por qué me voy a ir? ¿Qué hay más allá? Porque casi, ¿por qué me quieren llevar? Si yo estoy bien aquí. Y nosotros siempre decimos, pues es que ya no es natural, ya no es el lugar. Hay que seguir avanzando hacia donde decida, hacia lo más alto, pero hay que seguir avanzando, moviendo la esencia, la energía, para que vaya hacia una nueva reencarnación, o que vaya aprendiendo, que ya se libere, lo que vaya ahí ya resonando en cada uno, lo que vaya necesitando, pero siempre es eso, la necesidad de esa guía, porque en el pueblo, ¿a quién le preguntaban hacia dónde iban los niños? No se vio que, que hubieran ayudado a la dama de negro. Todos aceptaban, como todos vivían en una proyección de culpa y miedo, pues no había como que
se reflejara de alguna manera el amor, la guía o la luz. Si de hecho hasta se fijan, el pueblo y todos los escenarios eran muy grises, muy sombríos y siempre neblinosos. Fantasma, ¿no? Exactamente, sobre todo la casa, que llegaba la neblina y era como si se quisiera separar del mundo y vivir en un tiempo detenido para que todos siguieran perdurando en lo mismo, en seguir en ese ciclo eterno de tristeza y miedo. Como Pedro Páramo. Esto de la neblina es muy simbólica, ¿no les parece? Porque a final de cuentas, independiente de que está muy oscuro, sí hay buena voluntad. Y lo vamos a comentar en al final de todo. Bueno, pero seguiremos con este tema después de nuestro primer corte musical. Antes de irnos, ¿sabían que esta película es la adaptación de un libro muy famoso? Cuando regresemos del corte, les voy a decir cuál es. Y vamos a escuchar la pista denominada Cellar Eye. Esto es Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook. Regresamos. Y ustedes cuéntenos allá en el Facebook, ¿les gustó? ¿Les sacó sustos, gritos? ¿No pudieron dormir en 3 semanas? ¿Son fans del terror? ¿Son fans del terror? Bueno, ¿quiénes lo vieron? Sí, la habían visto. Empezando desde ahí. Sí. ¿Quién vio la película? A ver. O bueno, tal vez alguien vio la obra de teatro. Sí, Ajá, cierto. exacto. Bueno, aquí una fe de ratas que creo que me tocó a mí decirla porque tuvimos una pequeña logística no muy favorable. Entonces tuvimos que hacer un cambio de película. Originalmente habíamos dicho que en esta emisión íbamos a hablar de la película Cabeza de Vaca, pero no fue posible. Entonces la cambiamos a La Dama de Negro. Esperemos que la hayan visto. Uy, ya empezó. Ya no sabes. Ya empezó. Eso que no es Día de Muertos. Y bueno, qué bueno que la tratamos, ¿no? En Día de Muertos, porque si de por sí, como lo mismo que decimos, la gente está en esa idea de los muertos, de los espíritus y así, Que es de susto. que es de susto, y uno mismo va creando esa, o sea, vas bajando como tu barrerita de luz y vas permitiendo que toda esta Deja de cuestión eso, le das tu poder con la atención. No, pues y si eres co-creadora, no, pues, se armó. acuérdense siempre, lo de donde está tu atención está tu realidad, y lo de que son co-creadores. ¿Es en ¿Qué serio? están creando? Muy atentos, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado últimamente mucho, que cosas que pienso, si van bien, pues va todo perfecto, pero si van por el camino del no también, les suele ocurrir que se les traba el cajero y se queda ahí su dinero, y bueno, lo que originalmente iba a ser de 10 minutos termina como en 1 hora. Entonces, tengan cuidado, enfóquense en lo que quieren. O bien el cajero se come tu dinero y te rompe los billetes. Mucha agresividad de cajero. Estás a otro nivel ya. Sí, nada más te da 1 segundo para que recojas tus billetes y si no cierra la ventanita y te no, espérate, dame mi dinero. Me recordó No. al libro de Harry Potter, el de las bestias, el que Ah, tenía sí. los colmillos que se comía. Imagínense un cajero con dientes. No bastaba con que lo acariciaras. Aunque le hablé bonito y demás, hizo lo mismo. La importancia con del amor. con el libro. La importancia del amor. Sí, pero pues ese cajero creo que había sido explotado mucho y no le habían tratado con mucho amor. Y luego si uno viene todo. No, yo fui así de, bueno, si ya rompiste mi Eso es billete. fundamental. ¿Cómo viene uno? Sí, y de hecho, si van escuchando la música, incluso la música refleja mucho la atmósfera transmite. tétrica y dolorosa de... Vamos a entrar. Fue muy cortita, Para aprovechar el tiempo. Ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio y en Facebook por medio de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película La Dama de Negro. Esperamos que ya la hayan visto, quizá en otras ocasiones. Y lo que hemos visto acerca de esta película es que pues el dolor, la ira, la culpa ata y en muchos casos también mata, porque pues sí. ahí vemos cómo se llevó a muchos niños, los llevó a suicidarse la Dama de Negro, y tanto rencor tenía, tanta ira, que decía, es que jamás los voy a perdonar. ¿Y qué pasaba con la Dama de Negro? Pues que quedaba atrapada, atada a ese dolor, a esa culpa, y realmente no buscaba liberarse, continuar, ni dejar esa casa. Y pues si ella no iba a ser feliz, porque iban a ser felices los otros. Así son las Suena un viejas. poco de ¿Para bastante qué? ego. Sí, fue lo que pensé. Nosotros decimos, así son las viejas, y el título es La Dama de Negro. Sería
Más La bien mujer así de es, negro. La vieja de negro. No, de Y hecho, no hablamos de género, sino más bien acerca de que pues las viejas, como lo estamos manejando nosotros, es que son estas personas que no perdonan y que van Controlan. que controlan. Rencor. Entonces lo significa muy bien. En esta esencia película. generan caos. Exactamente. y de hecho como título chistoso, en algunas traducciones sí lo ponen como la mujer de negro, no como la dama de negro. En algunos países sí lo manejaron así, la Para mujer de nosotros, negro. ¿qué sería ser una dama? Una mujer Dama. que habla desde el corazón, que su expresión viene desde ahí, está tranquila, Una siempre está en conexión con lo paz, divino. se conecta Ahí con lo está su divino. fuerza. Exacto, y aparte tiene en cuenta el sentir del otro antes de expresar lo que vaya a decir. O sea, no entra en esas características. La dama de negro Pero no. excepto cuando hizo una excepción o ahí se vio, hay un atisbo de quizá nos ayudó. ¿Quién? A ver, cuéntanos, Esa es la Galata. polémica que Sí, tenemos sí. en Lendo. Pero bueno, como decíamos hace ratito, sobre la buena voluntad, o sea, por más gris que estaba la película, sí había buena voluntad. Por ejemplo, Arthur, él finalmente simpatiza con ella, empatiza más bien con el dolor, en el dolor de perder un hijo, porque ya había vivido en la pérdida de su esposa, pero también de Sam, aquel que no tenía realmente una obligación de apoyarlo y hasta le ofrece su casa, hay buena voluntad y lo ayuda en todo ese proceso. Está muy fuerte, oye, ayúdame a sacar un muerto de ahí del pantano, está cañón, pero ahí él estuvo apoyándolo totalmente, fue quien le dijo, oye, a mi princesita, no recuerdo el nombre, decía, pues llévatela, si te vas a quedar toda la noche en esa casa, quédate con la perrita, y sí le fue de mucha ayuda. Ahora, ya llegando a ese punto que no nos ponemos muchos de acuerdo, Por primera vez. pues, por primera vez cabe destacar, lo voy a plantear desde mi perspectiva, después lo harán ellas. Él estaba sufriendo sobre no estar con su esposa, tanto que pensó en el suicidio. Ahora, él hizo la labor de acercar su hijo a la tumba de la dama de negro para que estuvieran juntos, porque dice, pues yo creo que quiere estar con él. Bueno, entonces, definitivamente desde una perspectiva bastante turbia, imaginen una persona que decidió anclarse al mundo, que vive en el dolor, que vive en el sufrimiento. La forma bizarra, bueno, no es bizarra, la forma extraña, No, sí es bizarra. la forma extraña de regresarle el favor es que ellos murieran para que estuvieran con la esposa. Y al final, a diferencia de diferentes escenas, en esa particular, la dama de negro tiene otra expresión muy distinta. En las otras era como de, Yo te voy a le vi los espantar. ojos, la Yo verdad. digo que era Poker Face. Bueno, ahí es ahí donde no estamos de acuerdo. Pero había cierto agrado en el caso de él, de que por fin estaba con ella y estaba con su hijo y se va a la luz. La dama de negro se queda y ya, simplemente, y hay una segunda película, nos contaba Emily. Sí. Entonces, esto lo saco yo porque muchas veces las personas, desde su perspectiva limitada o dolorosa, ayudan, pero lo ayudan impregnado de eso inarmónico, ¿no? Pero finalmente, a su forma, pues ella ayudó. Pero bueno, ahorita escuchamos la Yo otra. planteo una otra postura, ¿cómo no? Bueno, yo pienso que si la dama de negro sí era un ente, pues que simplemente seguía en su mismo ciclo de culpa, rencor y todo así. Y al momento en que Arthur fue a salvar a su hijo y que desafortunadamente no lo pudo salvar y chum, se los lleva el tren, mueren. Pienso yo que la dama de negro no pudo atraparlos en como su colección de almas que ya tenía por la misma luz de su esposa, porque si ustedes se recuerdan, su esposa siempre se veía con mucha luz, muy blanca y mucho amor. Entonces ella estaba junto a ellos y ustedes saben que cuando uno es luz, cuando uno es amor, es como una energía muy tóxica para otras entidades de bajo astral, pues no lo aguantan. Entonces por ese motivo pienso yo que no se pudo acercar y bueno, sí, obviamente se encontraron y ya se fueron a la luz. Esa es la otra postura que yo planteo. Y la otra postura. Y ya al final,
era que ellos no se quedaron ahí atrapados porque los demás niños eran suicidas y por eso tenían que quedarse ahí, pero Arthur al llegar con el niño, al salvarlo, al moverlo, ya no era la voluntad de él matarse, sino que ya fue accidental. Ya ahí se fueron los dos y por eso se abrió la puerta para que siguieran el camino y ya llegó la mamá. Y en cuanto así lo facilitó de alguna manera la dama de negro, ¿no? Yo siento que seguía con ese dolor, pero sí, quizá hubo una pequeña pizca ahí de buena voluntad. Un grano de Un arena. granito de arena que hizo la gran diferencia, porque si a los demás los quería atar y alejarlos, separarlos de sus padres, porque sus padres tenían una vida normal y los niños quedaban ahí atrapados, entonces eso decía que no iban a encontrarse ni después de morir. En este caso se rompió la regla y Arthur pues también tuvo ahí mucho que ver, porque si él no se hubiera dado cuenta y hubiera ido por su niño, no se hubiera dado todo esto. Entonces ahí todo entró en contexto y se dio la gran puerta. Yo quiero dar otro elemento. Las líneas están abiertas. Por favor, marque. ¿Tiene usted estas otras opciones? Además de la que va a decir Gala. Otro elemento que quiero dar es que yo he aprendido en esto que todos, o sea, lo que planteaba al inicio, la inocencia, la bondad. Al ser nosotros parte de Dios y nuestra esencia está unida, siempre va a haber una luz pequeña, esa pizca, que nos va a recordar lo verdadero, en este caso el amor, distinto a todo lo que hemos dicho, culpa, apego, que en esencia es miedo, y que en algún momento, independiente de, ay, es que son muy malos y demás, siempre va a aflorar, tal vez no con todas las personas, pero con alguien en especial, porque al final de cuentas sí le hizo un favor. Y eso, además, ¿por qué lo expreso así? Porque a mí me ha tocado situaciones en las que hay personas que, no, es que esa persona es X, todos los calificativos, pero conmigo se ha portado buena onda. O sea, siempre hay dentro de, es una ilusión esto de estas personalidades que se la pasan dañando, sobre todo pensando en un curso de milagros, ¿no? Finalmente son solicitudes de amor, sí, pidan ayuda. Peticiones de ayuda. Ajá, que dice que todo daño, todo ataque, gracias. Desesperada de amor. Ahí es la invitación a ver el otro lado. Exactamente, porque Arthur eso fue lo que hizo. Vio que dentro de todo este desgarriate que se armó, lo que ella quería inicialmente era estar con su hijo, ¿no? Y él fue lo que, él al entender esta posición, como siendo también padre, pues movió todo, pidió ayuda a su amigo, que fue el único que le quiso ayudar, porque nadie más así de, estás loco lo que quieres hacer, ¿no? O sea, te quieres ir a meter a la salina, donde se quedan ahí los cadáveres y nunca ni lo vas a recuperar, ¿para qué lo intentas, no? Y ahí si ella hubiera sabido que si se hubiera liberado, se hubiera quitado de culpas, de apegos, hubiera ido a la luz y ahí estaba su niño. Pues sí, pero como ella No vaya más allá. se aferró tanto al juzgar a la hermana de, a ver, me quitaste a mi hijo, dijiste que iba a ser tu hijo. Se cae el carruaje. Se quedó en ese lobo una y otra vez y ya. Pensamiento continuo, obsesivo. Exacto. O sea, para eso querías a A mi hijo. partir del juicio. Exactamente, por eso no pudo. A ver, ahí en la película, ¿quién les dijo eso? Nadie les dio. Era la nadie les se sabe esas reglas. Mándenle un De memo. Esas reglas del ego, ¿no? Pues si eres suicida, ahí te quedas. No es como una salida fácil. Si decides soltar el mundo y dejar el apego y dejar culpas, la ira, ahora sí que tienes acceso a la luz y así lo decides. Son como esos pequeños tips que les decimos nosotros, así que si tienen a alguien conocido que necesita de esa guía, nosotros nos Que lo ponemos ve al muy servicio. gandalla, muy malo, seguramente es una gran petición de ayuda, porque cuando hay una persona también, cuando está muy en el enojo, hay mucha tristeza atrás, mucho miedo atrás. Y hasta ellos mismos se sorprenden. Cuando tú te encuentras a una persona así que está demasiado enojada, a mí me ha tocado que a veces cuando siento mucho el ataque, les cambio la jugada, les digo, oiga, que le pasó algo y esto y lo otro. Ellos se sorprenden también y toda esa vibra que traen les cambia automáticamente. Ya se sienten escuchados, se sienten comprendidos, ya cambia, hay una posibilidad de ayuda, dan esa apertura a que también ellos se les pueda
pues ayudar, valga la redundancia, y ya no seguir ese ciclo de dolor, de rencor, de daño y todo esto, que normalmente las personas no hacen. Si él me agredió, yo lo agredo. Si ella es culpable, pues todos vamos a aventarle la piedra, como en la chancla de Brian. La vida de Brian. La vida de Brian. Entonces, es cambiar es hacer ese cambio de pensamiento, no irnos por las inercias, porque aún así las inercias nos llevan a... Si aún así estamos en un camino espiritual y decimos que no vamos a hacer, que ya soltamos los apegos, que ya somos súper guau en la espiritualidad, pero ahí van las inercias siempre, por eso ahí estar el atento y constante. Nos dicen, no, el primer paso es el más difícil, sino mantenerte atento, la importancia del atento y del enfoque. Y entonces ahí sería también importante aprender a ver esa parte de atrás, y eso nos llevaría, bueno, en el mundo quizá haya esperanza, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, pues no, es un caos, no sé qué. ¿Tú por qué dices esas cosas bonitas? Pues porque sí le tengo fe, sí creo en ello. Entonces, si somos más personas que tenemos fe en que hay bondad, que siempre hay algo bueno detrás de todo, aunque sea una pizca chiquita, pues es porque nosotros siempre decimos, solo el amor es real. Entonces hay que quitar todo lo demás para empezar a enfocar hacia donde sí. Y los animalitos nos dan muestra de eso, ¿no? Sí. Siempre, constantemente, cómo ellos tienen tanto amor, tanta bondad, o sea, es todo, incluso también una muestra de enfoque, porque ellos se enfocan en el aquí y en el ahora y están en el presente. Nosotros, ¿cómo estamos con el pensamiento de que ya se me va a vencer el recibo de la luz, que ya me hizo esto aquel, que ya no llego a mi cita? O sea, estamos en 1000 cosas menos en donde tenemos que enfocarnos. Pero los animalitos nos dan muchísimas lecciones. Algunas personas piensan que no vale la pena hacerles caso, pero cuando les piden un mensaje ellos, a tu mascota que está contigo o a tu mascota que está trascendida, te sorprendes de todo lo que te contestan. Yo siempre he creído que ellos son grandes maestros, o sea, porque son maestros de la inocencia. Yo me considero alumna de ellos. Y yo creo que inclusive aquí podríamos enlazarlo con el siguiente tema, saber ayudar. Y dentro del saber ayudar tiene que ver con ver al otro resuelto, bien, sano e inocente. Así como los y eso es la fórmula que finalmente nuestros maestros mascotas nos expresan, porque ellos nos aman y ya. O sea, no nos culpan de nada, no nos juzgan de nada, ¿no? Y es ahí donde hay una gran puerta para que nosotros podamos conectar corazón con corazón. Y entonces ya eso, como dice Mayo, que dicen, ay, palabras bonitas, no, se vuelve una realidad. Y su sola presencia también equilibra, como en la Equilibra. Cuando le ayudó la perrita a Arthur a mantenerse alerta, pero también la estabilidad emocional que le daban las gemelas a la mamá, a Que la había esposa. perdido a sus hijos. Ajá, Las perritas a las gemelas. perritas gemelas. Nosotros quedamos las gemelas, que no nada más era un hijo, y ya salen dos perritas tan bonitas. Sí, porque al fin y al cabo enfocaron toda esa tristeza que sentían por haber perdido a su hijo en transmitirles ese amor a ese par de pequeños seres, y que ellos, al estar ahí, pues los ayudaron también a equilibrarse y no tomar, como en las otras familias del pueblo, de una manera tan dramática la pérdida del hijo. Porque si recordamos, de todas las familias que perdieron hijos, creo que era la menos dramática de la posición que habían tomado, ¿no? Unos seguían en el duelo y la culpabilidad eterna de que es que sí Exacto, pude de haber la hecho. negación. Y aparte influía mucho su don, que no, Ah, supongo que nadie cierto. lo veía como don en el pueblo, al menos no Estaba en loca. esa época. Todavía en esta época se sienten raros, nosotros no. Bueno, ¿a qué me refiero con su don? Esta mujer lo que hacía era corporizar, se metía en ella la voz de los niños, actuaba como los niños, podía escribir. Y pues lo que hacía el esposo era medicarla para apagar esa parte. Y hasta el final le ayuda a Arthur a entender que el siguiente iba a ser su niño. Por eso él hizo todo lo que hizo. Bueno, pues fue por el cuerpo del niño, lo rescató y Buscando después solucionar. le dio, bueno, lo fue a enterrar. Junto a su mamá, Junto a su para mamá. esperando que con eso ella ya aplacara la ira que tenía, pero pues Pero no. ella siguió en el desgarriate de me lo quitaron, pues se fregan, yo ahorita me voy a desquitar con sus niños. Pero sí le hablando un poco, ¿no? También el don de La chispa. La chispa. También ahí el donde ella Exacto. hubiera sido canalizado de una forma positiva si hubieran sabido cómo utilizarlo. Y regresamos a la parte de la importancia de la guía. Quien les hubiera dicho, mira, sí, vamos a hablar con ellos, o podemos hacer un intermediario con la dama de negro, o podemos ayudarlas. Pero no,
algo que no conoces lo ocultas, lo aplacas, no existe y hay que mantenerla drogada. Y así la tenían. Y sí, sobre todo miedo al que dirán, es que qué van a pensar los otros de que ella Miedo actúa al así. daño. ¿Cuántos se tienen miedo a los fantasmas? Claro, porque no era, ¿cómo les iban a explicar a los otros de que ella pues estaba conectando con los niños y de alguna manera tenía mensajes, ¿no? Entonces al final, si lo vemos de la perspectiva de esas personas, es tú cooperaste para matar a nuestros hijos, ¿no? Igual Su presencia. O sea, es lo que hace la ignorancia, ¿no? Claro. Sea lo que sea, el pueblo estaba en solidaridad. Tenían una idea de que La dama de Grey iban juntos, eran juntos, sí. Los estaban ahí objetivos no muy eran muy juntos. buenos. Aquí el problema es que estaban alimentando con su atención y con su miedo a la dama de negro. Y se Sí, supone que hay era su su miedo. oponente. Y bueno, ahorita regresamos a seguir platicando acerca de la importancia de la unificación, pero en un propósito alto y no en un... De miedo. Exacto, no en el miedo. Pues ahora vamos a escuchar nuestro segundo corte musical, que escucharemos la pista denominada Journey North. Y antes de que nos vayamos, ¿sabían que aparecen 3 estatuillas de monitos en la película y tienen un significado? Yo me acuerdo, Ah. me acuerdo de un juguete, pero no de las estatuillas. Bueno, la respuesta cuando regresemos. Están escuchando Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook. Regresamos. Sí, yo también me quedé de a 6 cuando lo vi y dije, a ver, me están engañando. Y sí salen. Fue la vida de Brian, que teníamos que buscar al productor, al patrocinador. Al patrocinador, Sí. a George Harrison. Exacto, pero de que aparecen. Y Tenemos algo. han estado Sí. callados, tenemos mensajes. Pues como no vieron la película, sobre la película no han dicho mucho, pero nos dice Luz Mau. Hola, hola, ahora sí. Saludos. Giselle Sosa dice hola. Víctor Manuel Rodríguez Montalvo dice hola, saludos. Jocelyn Ramos dice hola a todos. Marina Arbeláez, buenas tardes, bendiciones. Gilberto Gutiérrez, Mercy Saint Radio TV también nos manda un corazoncito verde. Gracias. Alejandrita Hernández dice hola, buenas tardes. Hola. Bueno, de momento es todo. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Y pues ahí vamos avanzando en las películas. La próxima semana no va a haber Trivium Espiritual, pero ahorita lo decimos también de manera oficial. Toca la certificación, ahora sí. de Reiki, Sanación, Unificación y Gálata se va de vacaciones. Ella ya tomó la primera parte en línea. Sí, pero ya la no dejamos ir. Le damos chance. Si ustedes quieren participar de esta certificación, pues adelante. También estamos aquí viendo si de los controles también va el operador. Para que lo conozcan. ¿Sí viste la película? Hace como 10 años cuando salió. ¿Y te gustó o te dio miedo? A mí me dan miedo esas. Estas no. Películas de terror y yo decía, ay, yo ahí va a salir. A ver, así pasa cuando sucede. ¿Para ¿Cómo qué? han estado ustedes? Al ratito tenemos la transmisión de las 7 de la noche en la Ciudad de México. Ahí sí contestamos sus preguntas para los ángeles, los maestros ascendidos, inclusive para sus mascotas. Y todo con la intención de ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Y pues hablando de personas que ya fallecieron, que desencarnaron, pues también les podemos dar mensajito de ellos. Sí, así corresponde, siempre pedimos permiso. Así que pues si tienen ahí alguna duda, en la semana estuvieron preguntando acerca de cómo cerrar ciclos o de cómo les podemos ayudar. Pues tenemos diferentes herramientas, así que ustedes acérquense, pregunten y vamos abriendo poco a poco más posibilidades, talleres, cursos, guías. Sobre todo nos gusta estar en contacto con la gente y ayudarlos ahí entre todos Sí. para empezar a mover las aguas y ya vamos de regreso. Viene de ahí. Hola, ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn y en Facebook, Mensajes del Corazón y Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película La Dama de Negro y estamos hablando acerca de si encima de todo esto, y no es una película de espanto, sino también habla acerca de la bondad en las personas, la empatía que siente Arthur con la Dama de Negro y que inclusive los ayuda a reunir en cuerpos a su niño y a ella.
aunque esto no logra una liberación de ella, pero le abre ahí una pequeña posibilidad, por lo menos a él, para encontrarse con su esposa que ya había fallecido. Inclusive que se vayan como fantasmas o como más bien como seres de luz hacia otro pasito con todo e hijo. Entonces ahí vamos viendo esa parte. Y Yemelis nos va a decir la respuesta de la trivia. De las dos trivias, porque no di la anterior. Sí, no se habían dado cuenta. Sí, esta película está basada en la novela inglesa escrita por Susan Hill en 1983. Esta novela ha tenido representación teatral y es la más conocida alrededor del mundo. Incluso aquí en México sigue haciéndose esa representación teatral desde hace por lo menos 20 años. Y con respecto a las estatuillas de monitos, más o menos después de 20 minutos que comienza la película, vemos a Arthur que abre unas ventanas y la luz revela 3 estatuillas de monitos. Estos son los japoneses 3 monos sabios, Misaru, Kikasaru e Iwasaru, que representan no ven el mal, no escuchan el mal y no hablan el mal. Aunque el nombre y el origen de estos monitos todavía está en disputa, en general se cree que son parte de una regla japonesa de oro para evitar la propagación del mal. Es donde pones tu atención, está tu realidad. Exactamente. Está muy interesante, muchas gracias. Y entonces, ¿de qué también estábamos hablando hace rato? De la bondad. Que existe la bondad en el mundo, de que sí tiene esperanza este mundo si así nos proponemos y vemos hacia allá. A pesar de todo el matazón que hizo la Dama de Negro y de los pobladores y del ambiente sombrío que se vivía en el pueblo, hay bondad en la película, ¿cómo ven? Sí. Acá dicen que no era tanto película de terror porque no asustaba. El operador. A ver, también hay que preguntarle qué es lo que sí percibió él acerca de si la Dama de Negro ayudó a Arthur a que se reunieran o simplemente fue algo ahí, casualidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viste tú? Cuéntanos. ¿Y usted qué opina? Será la voz del público esta vez. Pues, ¿qué opino de esa parte? Lo agarramos en curva. Como parte destino, porque pues él llegó a la casa y ahí estaba ya el espíritu, llegó con el niño también. El niño llegó después, pero sí Bueno, se el reunió niño, con él. ¿La niña qué era? ¿Tenía niña o niño? Niño. Y llegó con él a la casa, entonces yo siento que ahí como que se unió uno con otro. Órale, Otra posibilidad. Excelente, gracias público. Es como la de Mom, ¿no la has visto? La película de Mom. No, esa podría ser una buena opción también. Próximamente haremos una reseña de la película Mama. Ya la propuso. Ya nos comprometimos. Ok. Podrás nos comprometemos a participar. Dentro de 15 días. Ah, bueno, Y así está ustedes bien. también pueden proponer películas. Sí, Ajá. coméntenos qué películas, muchas gracias. ¿Qué Bueno. otras películas quieren que tratemos? Sí, y podemos recordar qué otro acto de bondad vieron en el pueblo, aparte del amigo de Arthur, con Arthur, de apoyarlo en su misión un poco caótica, pero dijo, yo te apoyo, no importa, yo te ayudo. Si esto ayuda para que esto se termine, va, yo te ayudo. No ayudo. Y incluso Arthur, con la empatía con ella y con la historia, ¿qué otro momento empático vieron dentro de la película? Yo creo que su esposa de Sam, Elizabeth, También mostró de, oye, pues invítalo a la casa, que cene con nosotros. Bueno, a el otro le daba pena por lo de las niñas, que eran unas lindas perritas, pero también el ofrecer su casa yo creo que es un gran muestra de gentileza, de afecto, inclusive me atrevería a decir. Y de los perritos, siempre los apoyaron, ¿cómo no? No, cositas. Sí, porque incluso Arthur cuando, si recuerdan, hay una escena donde la niña de la panadería que se queda encerrada en el sótano, que los papás le dicen, no, pues ya, o sea, ya valió, que fue creo que la segunda niña que se murió ahí,
Dijo, no, ya valió, ya se la llevó la dama de negro, no hay nada que hacer, ¿no? Y el papá, exactamente, que el papá ya estaba así de, la mamá así de, pues ya sabes que ya la perdimos, o sea, tú cálmate, no pasa nada. Y Arthur así de, no, pero es que podemos hacer algo, o sea, se puede evitar, y que entra a intentar rescatarla, pero pues la ve a la niña que, bueno, sí es la niña, pero ya no es la niña, ¿no? Porque ya no, o sea, como estaba como poseída, o sea, no era ella, y la dama estaba a un lado, ¿no? Y él intentando hacer por todos los medios, rescatarla y salvarla, y evitar el destino que estaba a punto de suceder, que claro, no lo logró, ¿verdad? Pero él lo intentó. Creo que eso también fue un acto de bondad, ¿no? Porque pese a todo lo que los demás decían, él tuvo ese movimiento de querer hacer algo. Es de por sí era como muy siempre, así, de querer ayudar a las personas, incluso a la dama de negro con todo lo que hizo de rescatar el cuerpo de su hijo. Él era muy de servicio, ayudar a las otras personas. Sí, y eso como que desencajaba con los demás, porque los demás eran, no nos van a hacer, no nos podemos dar miedo. Y sobre todo para si vemos su perfil que era abogado, un abogado normalmente no ayuda, siempre está buscando lo que le beneficia. Jefe, porque no le estaba no colaboraba a la causa. Está bien que ayudes, pero también hay que cobrar. Exacto. Hay que sacar ganancias. Exacto, y eso es parte, una muestra muy marcada de la naturaleza de Arthur, que tal vez incluso esa naturaleza lo pudo haber metido en problemas, porque aquí recordamos si no te piden ayuda. Bueno, pero ahí el ayuda la daba también por la situación. Él sabía que el siguiente podía ser su hijo, ya se lo había dicho la señora, no creo cómo se llama, la que estaba con las perritas. Elizabeth, a través de la escritura automática en una lápida le puso el nombre de su niño, entonces dijo, no, ya vienen para acá y qué voy a hacer, y se le ocurrió eso de ayudar a sacar el cuerpo del niño para ponerlos juntos, e igual y así pues lograba se solucionaba porque todo. Siempre él vivía también en unas situaciones de límite. Su jefe le puso un ultimátum de o solucionas lo de la casa o ya no regreses. La dama de negro, o solucionas lo de mi hijo o tu hijo es el siguiente. Con esto que han dicho, me gustaría señalar, el miedo no colabora en la solución. La empatía, el amor es lo que podría colaborar en ella. Y que nos digan qué situaciones ustedes han conectado con la empatía y con el amor y que han visto una solución verdadera. Y en qué situaciones se han encontrado donde su miedo, en lugar de ayudar, hizo que la situación explotara. Cuéntenos. Pero aparte, cuando han pedido ayuda, pues a ángeles, arcángeles, en quien ustedes crean, porque finalmente también a veces desde nuestra propia energía, perdón, eso fue un acuerdo. A veces no tenemos muchas veces todos los recursos, pero sí hay todas las ayudas, y que muchas veces aquí en Lemdu se los comentamos. La importancia de la guía, no siempre pide ayuda, no vayas cargando todo tú solito. Nadie se salva solo. Aunque tu ego te haga creer que sí es cierto, la verdad, la solución de todo. La verdad es que no. Si realmente esa fuera la solución, pues todos ya nos hubiéramos solucionado y nos hubiéramos ido a la luz y no estaría en armonía todo. Exacto, y ya este mundo no existiría. Dejar a un lado esa necesidad de tener la razón, ¿no? Claro. Ser felices, y vender todas las naranjas y así. No ir coleccionando ahí almitas o cuerpos pequeñitos. O culpas o cosas así. Exacto. Y que ir más allá. ¿A qué le das el poder? Sí, hablando de poder, ¿qué onda con las palabras y los decretos? Hay una fuerza muy importante, y sobre todo en esto que ya les hemos planteado. Desde el miedo, ¿qué dicen? ¿Qué decretan? Desde el amor, ¿qué dicen y qué decretan? Y desde el más allá, ¿qué decreta la dama del negro? No los voy a perdonar. Y hijo, ¿no? Entonces lo reafirmó, ¿cómo no? Sí, así. Incluso eso como ata, no solamente la atúa a ella, atúa a todos a los que se llevó y a las familias indirectamente, ¿no? Porque dice, no los perdono, se friegan, nadie va a ser feliz y todos vamos a vivir en el mismo infierno. Y aquí hay que tener un tip, vamos a pasar, porque si se dan cuenta, ella estaba justificada. O sea, ella justificaba, y muchas veces la persona se justifica el por qué hace X y situación. El tip es si lo que ustedes están haciendo, pensando lo que sea, unifica,
están por el buen camino. Si todo lo que dicen, hacen, bla, 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 se para, por más que el ego les se quiera engañar de, no, sí está bien, eso es justo, bla, 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 no es por ahí el camino, porque no van a encontrar la paz, que en esencia es la señal de que estás en la unificación. Pero también de víctima, la dama de negro pasó a ser victimario. Exacto, ese es el juego de ego. Y ahí también encontrábamos a los salvadores, a los que no les piden ayuda, pero ahí están ayudando, ¿cómo no? Y ahí la dama de negro habrá pensado que ella necesitaba ayuda o que más bien quería meterle miedo a los demás y los demás eran los que Yo creo que se necesitaban la ayuda, alimentaba ¿no? de... Ajá. Es que como la proyección tan grande del miedo, de la culpa que cada uno, porque en su idea de las cosas cada uno cooperó con ponerla a ella en esa situación, ¿no? Desde su juicio, desde su miedo, desde todo, e incluso de que cuando ya había trascendido el niño no ayudar a recuperar el cuerpo en ese momento, pues cada uno cooperó con esa culpabilidad y la alimentó. Ahí también hubiera valido la pena hacerle la pregunta a los pobladores. ¿Usted no ya se cansó del juego? ¿Le sigue viendo sentido a toda esta Pero esto dinámica? es muy serio, era mi hijo, y pues sí. Pero sí Pero, pasa, ¿no? ¿qué De, pasa? oiga, ¿no se ha cansado de sentir miedo? Porque es horrible, es desgastante. Y sobre todo sentir culpa, porque aparte del miedo es la culpa de no pude hacer algo para salvar a mi hijo, ¿no? O sea, No lo cuide bien. no, y la yo niña que comió lejía, ¿no? ajá, así de yo Lejía. lejía. O sea, yo fui la responsable de que mi hija se matara, ¿no? Ajá. Entonces, no solamente la anclaron a la dama y a los niños con toda la culpa. Imaginemos cómo se veía ese pobre poblado si lo vieran todo gris, De negro, por sí se veía oscuro. pero en otro nivel, todo Sí, vivían darks. con miedo, ni siquiera dejaban salir a los niños porque sabían que las iba a ver la dama de negro y se les iba a acercar. Pero pues de todos modos, la niña que estaba encerrada en el ático, ahí llegó la Eso dama no de fue negro. impedimento. Ajá, decía, Oigan, ni pero siquiera entonces, podía ¿qué vivir su hacemos en infancia. estas situaciones? Yo creo que ahí aplica el atento, detente y corta. No, porque si no se vuelve cíclico todo y se hace el despapalle que vimos en la película. Sí, porque le das tanta energía, le das toda tu energía vital a eso que tanto temes y le das ese poder de manifestación, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros tenemos la fuerza creadora del Padre, pues obviamente manifestamos, y los ángeles ya nos dijeron, sean cuidadosos con sus pensamientos, con lo que expresan y cómo lo dicen. Irradian amor, por favor. Exacto, porque eso es lo que van a manifestar. Pero Es tóxico para los seres del bajo astral, el amor y que les busques esa chispa divina, es como que no, eso no. Y se alejan, no se acercan a ti, entonces pues a eso los salvo invitamos. aquellos que ya se hartaron del juego y que es uno como Ah, casi sí. cada 500 millones, que es. dice, bueno, ya me harté, a ver, joven, explíqueme usted, ¿qué es eso de lo que usted llama amor y cómo se come? Porque aquí hemos tenido casos. Existe esa posibilidad. Por eso yo digo la chispa, la chispa. Sí, los seres que le llaman los aliados. Hemos encontrado a esas entidades que son nada más fabricadas por brujos para hacer favores y nos han llegado pidiendo ya pues esa ayuda muy a su manera. Pero se siente esa diferencia entre los que simplemente buscan atacar y los que ya se cansaron de ese juego y se abre esa posibilidad de ir más allá. Y lo crean o no, pues se dan esas posibilidades. Así que esa es la invitación, a que cada uno se vaya abriendo y que liberemos esas culpas si aún existe ese miedo. Y que siempre veamos la bondad, la luz en cada uno para seguir avanzando. Para que cada uno encuentre esa paz y podamos expandirla a muchos más. Para lograr eso es fundamental el soltar y muchas veces también felices. el ser felices, porque ahorita regresando a lo de la película, la dama de negro decía es que no le dieron una sepultura digna a mi hijo. Entonces, como también lo vemos en la vida, que estos ritos de despedida, de desapego, ayuda para ir asimilando la situación. Y mientras más apego hay, más difícil y más complicado se vuelve todo. Cerrar ciclos. Cerrar ciclos. Y eso es lo que a ella al final le faltó, cerrar ese ciclo y desapegarse de todo, tanto de su casa, de sus objetos personales, de su hijo y de toda la situación. Que también por eso esa casa era tan tétrica, ¿no? Porque estaba impregnada con toda su energía
Los de juguetes. enojo, ira, venganza, Muerte. culpa, y que era al final lo que emanaba de la casa, porque si recuerdan, la casa se veía de por sí tétrica en el día, que había luz, y en la noche pues todavía se veían hermosas las sombras en el jardín junto a las lápidas, ya usted sabe, ¿no? Y Arthur aún así tuvo la fortaleza para enfrentarse, estar junto a ella, porque la invocaba básicamente. Cuando ya quería darle el cuerpo del niño, decía como que bueno, hago esto, me meto al cuarto y Esa seguro bonita- va a venir. Esa bonita escena donde se van apagando las luces hasta que llega y le grita. Y se sostuvo en esa idea. Entonces sí había esa bondad, ese amor, ya no tanto si, bueno, sí era por ella y sobre todo por su hijo, pero se sostuvo, tuvo esa Yo fortaleza. creo que aquí es a donde podríamos tocar el tema de la conciencia de la comunidad y de la unidad. Entonces, yo creo que ese acto era por el bien de todos. O sea, ya iba más allá de él, de ellas, del pueblo, sino para que todos estuviéramos mejor. Y este pensamiento en su vida, en el trabajo, la familia, puede ayudar mucho, puede transformar su realidad. Y le hubiera llevado más allá si no solamente le hubiera dado el cuerpo, sino que hubiera hablado con la dama de negro. Suena locura, pero sí, le hubiera dicho que era momento de liberarse. Y que ya no tenía mucho sentido que siguiera con esa racha de ira y venganza, que lo que ella siempre había buscado, que era que su hijo tuviera el rito necesario para poder pasar, que ya ahí estaba, que hiciera la despedida que ella Que se lo requería. merecía, ¿no? Ajá, sobre eso, porque tal vez ella no se sentía incluso merecedora, porque en el Ya fondo después también, de tantos que habían matado. pues más bien, Como que nunca nadie le dio voz. ajá, mi historia. Pero es también perdonar. ¿En serio? Casi. Me ha tocado muchos, inclusive niños, que dicen, es que en serio me lo merezco si fue un niño malo. ¿Cómo? Mamás que les dicen, es que los niños malos no van al cielo. No se los digan jamás. Por favor, no. no, porque les queda esa idea tan marcada, así de no merezco ser amado, no merezco ser feliz, no merezco el amor. Entonces, cuando se lo dices muy pequeño, ahí se queda la idea y es con lo que crecen. Cámbienlo, todos, por el simple hecho de ser hijos del Padre, somos merecedores de amor. Regresamos a la parte de los Con esa decretos, la parte importancia de los decretos. Sí, Claro. hay que cuidar, como los monitos que eran, que no validan. No escucho, no digo, No veo. no veo. Solamente hay que enfocarlo en el amor. Ya nos Exacto. vamos ahora sí, hoy tratamos esta película de La Dama de Negro y ya empezamos a cerrar. Y ya nos vamos a ver. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado mucho este programa que hacemos con el propósito de ayudarles a ustedes a ver otra perspectiva un poco más abierta de las cosas que como suceden y que esto les ayude a dar ese pasito en su camino. Yo soy Galata y yo lo que les quiero compartir es que el miedo es el alimento del caos y el amor es el antídoto. Es ahí donde encontramos la solución. Y pues nos escuchamos en el otro sábado. Yo soy Sandriana y los invito a que revisen nuestra página en internet, lemdu.info, donde encontrarán muchísima información de todas las colaboraciones de todos los lemdus del mundo unidos. Sí, nos vemos para el 16 de febrero, el próximo fin del 9. No nos vamos a ver aquí en Trivium Espiritual. Tenemos la certificación de Reiki de sanación ¡Anímense! de unificación. Sí, anímense a tomarlo, va a ser presencial aquí en la Ciudad de México. Así de que vamos ahí moviendo cada uno, abriendo corazones y los invitamos a que vean la bondad en cada uno. El amor sobre todo. Y Ay, yo soy Mayuritzin, enamorada de Luz, perdón. Y ya nos vamos ahora sí, ya la bueno, la última pista que vamos a escuchar es Crossing the Causeway, que su libre albedrío favorezca nuestro reencuentro en 15 días. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bytes Radio por TuneIn y Mensajes de Corazón en Facebook. Hasta pronto. Ahora sí ya. Sí, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 15 días y al ratito nos vemos en la transmisión de Mensajes del Corazón, 7 de la noche, hora Ciudad de México. Y pues los invitamos a que hagan sus preguntas a ángeles, maestros ascendidos, a personas que a su yo futuro, a personas que ya han fallecido también.
Y pues ahí, la intención es ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También hay Oráculo de Ángeles con Emelis y diferentes secciones. Así que ahí nos vamos al ratito. Vamos a comer. Así, bye. A ver si llega Roy. Tamali time. Tamalita. Está muy ocupado el operador. Adiós, gracias.